Amén. Antes de la predicación, amén, quiero decirles que se les agradece a todos los que pudieron apoyar para lo que tuvimos, ¿verdad? De este avivamiento, amén, se les agradece. Amén, yo creo que Dios va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Aquí en este lugar, pero tenemos que unirnos. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. De gratitud a Dios, aleluya. Amén, ahora sí vamos a entrar, amén, a la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestro corazón. Quiero administrar sobre este tema de Jesucristo es mi razón de vivir. Amén, yo creo que si es eso en nosotros, yo creo que sí vamos a poder continuar sirviéndole, ¿verdad? O buscándole. Jesucristo es mi razón de vivir. Jesús es, Yeshús es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación, esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos. Cristo, del griego Christos, ungido. Traduce la palabra Mesías, término que se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Razón del griego logos, palabra, etc. Tiene también el significado del mismo pensamiento interno, cuenta, consideración, razón. Se traduce vivir, sao, que es vivir, estar vivo, o se emplea de Dios. Realmente, hermano, si nuestro Señor Jesucristo es nuestra razón por la cual vivir, o sea, la razón o el motor para seguir adelante, vamos a tratar de agradarle a Dios, vamos a tratar de vivir para Dios, vamos a tratar de esforzarnos para estar en la presencia del Señor, porque es nuestra razón por qué vivir. Entonces, hermano, yo sé que usted ha dicho a veces a sus hijos, ustedes son mi motor para seguir adelante, ustedes son la razón de vivir de mi vida, pero sí está bien. Pero la razón principal para nosotros tiene que ser Jesucristo, porque Él es el único que vino a la tierra a amarnos, a perdonarnos nuestros pecados, aún que éramos pecadores. Lo peor, Él bajó a la tierra, de acuerdo a las Escrituras, nació de una virgen, y de acuerdo a las Escrituras, creció, y su ministerio a los 30 años aproximadamente, padeció por nosotros, murió en una cruz como un malhechor, y todo eso, hermano, es para que nosotros nos demos cuenta que sí nos amó y nos sigue amando, ¿verdad? A la humanidad Él está esperando que la humanidad regrese o venga a sus caminos. Entonces nuestra razón de vivir es Jesucristo, porque Él nos ha dado vida nueva, o como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando dijo esas palabras, da a entender, hermano, que cuando Pablo estaba haciendo su propia voluntad, hacía lo que él quería, pero ahora dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, había una razón más fuerte en su vida, que era servir a Dios, o vivir para Dios, o entregarse al Señor. O sea, así nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque Jesucristo, Él dio la vida por nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? Bueno, porque Él nos da la esperanza de vida eterna. ¿Por qué estamos congregándonos? Bueno, porque la Biblia lo dice, no dejar de congregarse. Y aquí el Señor nos bendice. Aquí el Señor derrama bendición cuando nos congregamos. La casa está bien, podemos orar allá, está bien, pero lo mejor es estar en la presencia del Señor, porque Él es nuestro único Dios, nuestro único Salvador, nuestra razón por la cual vivir, nuestro motor principal, que Él es la vida, es la verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base, y está ahí en Juan 17, porque a veces nos preguntamos, pero yo ¿por qué voy a servir a Dios? O hablamos como el faraón, ¿quién es Jehová para servirle? Bueno, es el Todopoderoso, es el que dio la vida por ti, es el que te cuidó desde cuando estabas en el vientre de tu mamá, desde ahí, y ahora estás aquí, gloria al Señor. Juan 17 del 1 al 3. Nuestro texto base, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos, amén, a orar, amén, por la palabra del Señor. Ayúdame a orar, por favor, en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, bendiciendo nuestras vidas, y tal vez los que puedan mirar esta predicación, este tema, también puedan ser bendecidos. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo, dice un fuerte amén. Aquí podemos mirar nuestro Señor Jesucristo. Él oró fervientemente como mediador o Dios en carne de su pueblo, aunque habló con majestad y autoridad como uno e igual como el Padre. La vida eterna no podía ser dada a los creyentes a menos que Cristo, su fiador, glorificara al Padre y fuera glorificado por él. Este es el camino del pecador a la vida eterna. Y cuando este conocimiento sea perfeccionado, se disfrutarán plenamente la santidad y la felicidad. La santidad y la felicidad de los redimidos son en especial la gloria de Cristo y de su Padre, que fue el gozo puesto delante de él, por el cual soportó la cruz, desprecio, la vergüenza. Esta gloria era el fin del pesar de su alma, y obtenerla se satisfizo completamente. Así somos enseñados que es necesario que glorifiquemos a Dios como prueba de nuestro interés en Cristo. Es la razón por la cual seguir viviendo, porque la vida eterna es libre regalo de Dios o dádiva de Dios. Mire, hermano, realmente el Señor Jesucristo aquí, Él estaba a punto ya de irse al cielo. Él estaba a punto de ser molido por nuestros pecados. Estaba a punto de ser crucificado. Dice: estoy a punto ya, Señor, Padre, estoy a punto ya de hacer lo que tenía que hacer, porque Él sabía que venía a la tierra a dar la vida por todo el mundo. Entonces dice: oh, glorifícame, Señor. Dice: Padre, porque aquí están ellos. Dice: yo les he dado vida eterna, pero yo me voy a ir, pero te los encargo, ahí están. Entonces, hermano, nosotros tenemos esa bendición de que Dios nos ha dado esa bendición de ahora el Espíritu Santo está aquí en la tierra y Él es el que está operando aquí, pero nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones, y aquí podemos mirar que Él estaba ya a punto de ser crucificado. O también la otra versión donde dice que Él fue al Getsemaní y ahí estaba orando: Padre, si es preciso pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En otra versión quiere decir: mira, si hay otra manera de que yo me salve de esto, pero que no se haga mi voluntad. Porque el Señor Jesucristo, como Dios en carne, sabía que iba a padecer por nosotros, iba a sufrir, iba a ser golpeado, iba a ser puesto esa corona de espina como burla. Pero aún así, hermano, Él estaba dispuesto a hacerlo, a obedecer ese sacrificio que iba a hacer por nosotros. Se entregó totalmente, fue al matadero sin decir ninguna palabra, solamente: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esa palabra es el amor que reflejó a todo el mundo. Y nosotros, hermanos, si Él se entregó totalmente por nosotros, ¿y qué nos hace falta a nosotros? Pues yo creo que necesitamos analizar que si Él se entregó, nosotros también tenemos que hacerlo, porque Él no escatimó su propia vida. Hermano, yo creo que Él sabía todo lo que le iba a acontecer
él cuando estaba allí haciendo algún mueble, acuérdense que los judíos, los padres, lo que ellos eran, se le transmitían a sus hijos. José, sabemos que no es su padre, pero él lo crió. Y José le enseñó ese oficio que es noble. Ahí estaba él, tal vez clavando una cama o algún mueble bonito, y le estaba poniendo los clavos, y él se imaginaba lo que le iba a acontecer, hermano, porque él sabía lo que le iba a pasar. Y él no dijo, yo por qué tengo que ir por los pecadores. Él lo hizo con amor, se entregó totalmente para que nosotros ahorita tuviéramos esa esperanza, porque es una esperanza viva, de vida eterna, si perseveramos hasta el final. Y Él está ahí, amándonos hasta el final. Se entregó, hermano, por ti, por mí. ¿Y nosotros qué nos falta para entregarnos? Entonces necesitamos analizarnos realmente para servirle a Él. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ahí en Hechos capítulo 1, Hechos 1, 11, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Ya está? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ahí en el monte de los Olivos, ahí, hermano, fue cuando el maestro ascendió al cielo y en una nube se fue al Padre. Y ahí están, usted ya ha leído esta palabra desde el 10, y dice que estas dos figuras o dos personas con ropas resplandecientes, se dice que son los dos ángeles, y ahí les está consolando a ellos, porque dice, así como se fue, era ahí en el monte de los Olivos, así como se fue él al cielo, así mismo va a regresar aquí mismo. Entonces, si el Señor, hermano, se fue, y está ese testimonio vivo de acuerdo a las Escrituras, que esos dos ángeles testificaron y dijeron, no se preocupen, se fue, pero va a regresar. O sea, hay una esperanza viva de que el Señor Jesucristo regresará, de acuerdo a las Escrituras. Claro, primero va a ser secretamente para el mundo, sino que va a ser visible para los cristianos, los que estén de acuerdo a las Escrituras, los muertos en Cristo, el arrebatamiento, y los que estén vivos serán arrebatados y en las nubes serán llevados a las bodas del Cordero. Y de acuerdo a cuando regresen, que es la segunda venida, para reinar donde todo ojo le verá. Entonces, así como se fue, así regresará. Aquí ellos se apresuraron para preguntar lo que su maestro nunca les mandó. Es decir, que si ellos le preguntaron que si el maestro iba a restaurar a Israel en su momento, porque el Señor ya había resucitado aquí. Y Él fue a darles instrucciones al monte de los Olivos, de acuerdo a las Escrituras. Y ahí les dio mandamientos o órdenes para que ellos pudieran seguir el camino. Y de repente el maestro ahí fue hacia el cielo o en esta nube. Y esto da a entender, hermano, que la resurrección fue tan real como usted y yo que estamos aquí vivos. La resurrección fue tan real que hasta hubo 500 personajes reconocidos de Jerusalén que fueron testigos de esa resurrección. Entonces el Señor resucitó. El mundo no lo cree, el mundo dice que es mentira, pero nosotros sí sabemos eso. Por eso estamos aquí, porque adoramos un Dios resucitado, no un Dios que está pegado en una pared. Es un Dios resucitado,
que se levantó entre los muertos y que Él está, dice, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros porque Él resucitó y va a regresar. Así como se fue, regresará. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Cuando nos quedamos mirando y ocupados en nimiedades, que el pensar en la segunda venida de nuestro Maestro nos estimule y nos despierte, cuando nos quedemos mirando y temblando, que nos consuelen y animen, que nuestra expectativa así sea constante y jubilosa, poniendo diligencia en ser hallados irreprensibles por Él, porque hay un ánimo en nosotros al darnos cuenta que el Señor resucitó, como está este rabino que él dijo, yo voy a hacer una casita aquí en el Monte de los Olivos, porque Él prometió que aquí de aquí se fue y aquí regresará. Claro, nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque no somos judíos, nos van a sacar. Entonces, pero hay una esperanza viva en nosotros, que el Señor resucitó y va a regresar, va a venir por su pueblo, por su iglesia, por su remanente. Él va a regresar. Entonces es una esperanza viva para nosotros, para que nos demos cuenta que sí es importante entregarnos a Dios, que sí es importante tener una razón por la cual vivir, que es Jesucristo mismo, que Él merece la gloria, merece todo de nosotros. Nosotros no somos dueños de nada. Usted sabe, hermano, que cuando uno compra algo es de nuestra propiedad. Es como un papel, ¿no? Firmaron ese papel las dos personas, dice, hasta que la muerte los separe. Entonces ese documento ya él tiene derecho sobre esa persona, y tanto como él como ella. Son de su propiedad los dos, o sea, tanto como dice la Escritura, tanto como dice el hombre tiene potestad sobre su mujer, ella no tiene por qué decir, es que estoy cansado hoy este día. No tiene potestad porque es su marido. Asimismo, la mujer también, su marido, es mío, dice ella, es mío. Bueno, allá en Honduras dicen, en mi rancho por ahí dicen, es mi macho, ¿no? Pero son palabras no me gustan esas palabras. Entonces, hermano, Dios, Él nos da a entender hoy, amén, que esa bendición, así como se fue, Él va a regresar. Y es una razón por la cual tenemos que esforzarnos y seguir adelante. No es religión esto, es algo vivo. Es una relación personal que uno tiene con Dios. No es religión esto, es algo real. Dios dice, es necesario nacer de nuevo. Y lo hemos experimentado, gloria al Señor. Es necesario nacer de nuevo, es bíblico, es la palabra de Dios. Y nacer de nuevo es amar a todo mundo. Nacer de nuevo es perdonar a todo mundo. Nacer de nuevo es llegar con el hermano y decirle, te perdono. Nacer de nuevo es cuando uno pasa por alto las ofensas. Es palabra de Dios, hermano. Vamos a seguir leyendo las Escrituras en Hechos 2, del 22 al 24, ahí mismo un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera, 22 al 24 del capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Amén. Aquí podemos mirar, Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros para vida eterna.
fue despedazado, fue desfigurado. Le está explicando a los israelitas y le está diciendo que sí, todo lo que hizo el Señor, y dice que ni la muerte lo pudo detener. Ahí está, amén, la gran falsedad, ¿no?, de los que adoran esta imagen de la muerte, que ellos dicen que esa muerte venció a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no necesita de nadie porque es Dios. Él mismo dijo, como dice la Escritura, ni la muerte lo pudo detener, porque Él mismo dijo, mi Padre, dice, me dio un mandamiento. Y ese mandamiento es que yo puedo tomar mi vida, ponerla y volverla a tomar. O sea, la muerte no lo podía detener porque es Dios en carne. Él podía poner la vida cuantas veces quisiera. Él podía bajarse de la cruz y volverse a subir. Pero, hermano, amén, Él tenía mandamiento de lo que tenía que hacer en la tierra. Y ese fue uno de los que Dios el Padre le dejó. Por eso Él pudo vencer la muerte, porque en sí Él no se quedó ahí en la tumba esos 3 días como a veces pensamos, sino que Él estaba trabajando. Él se bajó a lo más profundo de la tierra a liberar los que estaban cautivos. Y usted, si ha leído la carta de Pedro, ahí habla sobre eso. No es nueva doctrina que estoy inventando. Entonces, hermano, esto que está hablando aquí Pablo es algo importante. Que aleluya, el Señor iba a ser crucificado de acuerdo a las Escrituras, pero lo levantó Dios con poder, con autoridad, y ni la muerte lo pudo detener. Aquí Pedro, podemos mirar, relata la muerte del Señor Jesucristo, o más bien está dando una cátedra, y conforme al consejo eterno y de acuerdo a las Escrituras, Él se inspiró, ¿verdad? Porque Él tuvo esa inspiración. Acuérdense que todo esto es inspiración de Pedro, y Él pudo decir, ¿verdad?, de lo que le iba a acontecer, o más bien de lo que le aconteció, perdón. Y está hablando de grandes cosas que va a hacer el Señor a través de sus vidas. Está hablando del Antiguo Testamento, o de Joel, está hablando anteriormente como testimonio de que iba a ser derramado el Santo Espíritu sobre toda carne. Y está dando a conocer también del Antiguo Testamento el poder de Dios, que aún, ¿verdad?, está diciendo que aún ni la propia muerte pudo detener, ¿verdad? Acuérdense que es cuando Pedro, se levantó, ¿se acuerda? Cuando en el Pentecostés, que se levantó cuando le decían que estaban locos, que estaban llenos de mosto, y Pedro se levantó. Dice, no estamos llenos de mosto, ni estamos borrachos, sino que empezó a explicarle que en Joel 2:28 está hablando de que iban a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, una profecía que se cumplió en ellos. Y ahí está hablando del Antiguo Testamento y le está explicando lo que le pasó al Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Y también para nosotros, hermanos, para recordar lo que le aconteció al Señor Jesucristo. Aunque ya hemos predicado algunas veces sobre el sacrificio del Señor, pero yo creo que es importante, ¿no?, recordar con amor, para que uno analice la vida, cómo estamos viviendo, que Él es nuestra razón por la cual vivir, que poder entender y ser agradecido con Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, yo creo que, amén, la resurrección, lo que aconteció con el Señor, es un gran milagro de parte del Señor, del Padre. Y ahorita nosotros estamos analizando esto porque Dios quiere que seamos agradecidos con Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Primera de Corintios 2,
del 1 al 5. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí podemos mirar una vez más, aquí es Pablo está diciendo de la predicación o de la palabra, que él llegó ahí con temor y temblor, y le está diciendo, no llevó con sabiduría del hombre, sino que de lo alto. Él no se jactó y dijo, no, es que yo quiero sabiduría de los hombres. No era griego, sino que él está diciendo que nosotros, hermanos, tenemos que adorar a un Dios vivo de poder y no estar queriendo tener sabiduría de los hombres o querer sabiduría de los hombres. Nosotros tenemos que agarrarnos de Dios directamente, que Él, ¿verdad?, nos dé esa palabra. Cuando usted visite una persona y quiera ministrarle del mensaje de Dios, que no lleve usted su propio evangelio, que usted lleve el evangelio de poder, el evangelio que salva, el evangelio que redarguye los corazones, el evangelio que cambia vidas. Ese es el verdadero evangelio del Señor. No es sabiduría de un hombre o de una persona X, hermano, porque la sabiduría de los hombres pues son hombres de la tierra, ¿verdad? Pero el poder de Dios es infinito. Aquí Pablo expuso todo el consejo de Dios a su iglesia y enseñó a los corintios la palabra de Dios, el enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes. Fue que Jesucristo, quien pagó el castigo por el pecado en la cruz, está hablándoles a los no creyentes, y que resucitó entre los muertos, debilidad, temor y temblor. Pablo vino a Corintios tras haber sido azotado y encarcelado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y Berea, así como vilipendiado en Atenas. Por eso tenía que usar técnicas o efectos dramáticos para manipular la respuesta de la gente que no conocía de Cristo, claro. Su temor y temblor eran debido a la seriedad de su misión. Miren, hermano, Pablo era un hombre entregado a Dios. A él lo azotaban, a él lo apedreaban, y aunque tenía ese temor, tal vez como un ser humano de carne y hueso, pero él sabía su misión. Su misión era predicar la palabra de Dios a los no creyentes, predicar la palabra de Dios a los que no conocían de las Escrituras. Claro, también tenía sus iglesias que él las visitaba, los animaba para seguir adelante, pero él le encantaba predicar la palabra de Dios a personas que no conocían de Cristo, como este hombre, el esclavo, ¿verdad? Que él llegó ahí a la cárcel donde estaba Pablo, y ahí, ¿verdad?, le administró y pudo ser salvo este esclavo. Porque Pablo, hermano, a pesar de lo que le sucedía, él no se detenía. Él decía, solamente estas cadenas están presas. Pero él estaba en la cárcel mandando cartas a sus iglesias, porque él quería que la gente se salvara, que la gente conociera de un Cristo vivo, de un Cristo que había resucitado, de un Cristo que había, aleluya, levantado de entre los muertos, para que la gente creyera que Jesús estaba vivo y no le importaba que lo apedrearan. Yo creo, hermano, que a nosotros, si nos apedrearan, yo creo que íbamos a querer
regresar a la tradicional. Ahí no nos iba a decir nada la gente, hermano, porque son puntos muy importantes. Cuando una persona tiene en su mente la misión clara de predicar la palabra del Señor al perdido, que ya estamos en los últimos tiempos, que ya estamos en la recta final, conforme las escrituras, las profecías se están cumpliendo, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, pestes y hambres, todo eso se está cumpliendo. Ya no estamos para decir, ¿será de Dios que yo predique la palabra? ¿Será de Dios que yo comparta el mensaje con mi vecino? ¿Será de Dios que yo pueda visitar a esta persona? Hermano, estamos ya en los últimos tiempos. No tenemos que sentir en el corazón algo bonito para ir a compartir la palabra. A tiempo y fuera de tiempo tenemos que predicar la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 en adelante, ¿ya está ahí? Del 1 en adelante dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo que hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Yo creo, hermano, que Gálatas, esta ciudad tan enorme en aquel tiempo, o que estaba próspera, yo no entiendo a veces cuál fue el punto principal o la razón principal por la cual fueron fascinados. La palabra fascinación del griego viene siendo como hechicería, o como que nos hechizaron, como aquel joven que la hechizó a la mujer con su mirada, ¿no? Entonces ellos fueron hechizados, fueron de tal manera que se desviaron de la verdad. Ya no lo obedecían. Al principio sí, estaban ahí, sirviendo a Dios, ahí haciendo la voluntad del Señor, pero pasó el tiempo, algo les fascinó, que ya no era lo que ellos querían, sino que buscaban otras cosas más, y les fascinó otra cosa, y se desviaron ya. Ahora ya no obedecían a la verdad. Y después, al final, Pablo dice: ustedes son tan necios que empezaron muy bien, empezaron en el Espíritu, estaban en el fervor del Santo Espíritu de Dios, oraban, leían, ayunaban, se congregaban, pero ahora ya han acabado en la carne. Y si han acabado en la carne, hermano, nada nos gusta, todo nos molesta, en ninguna cosa estamos de acuerdo, porque ya no estás en lo espiritual, como decía el pastor Franco, ya no eres espiritual ya. Entonces eso afecta a lo demás. Necesitamos entender, hermano, que necesitamos meternos con Dios, buscar al Señor en el Espíritu. Ya hemos predicado algunas veces, el hermano Marcos también, de la carne, ¿verdad? Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, pero no físicamente, sino que espiritualmente. Pero si vives conforme al Espíritu Santo, vas a vivir, o sea, vas a vivir para siempre. Oh Gálatas insensatos, dice. Insensatez o insensatos no se refiere a la falta de inteligencia, sino a la falta de obediencia. Podemos tener mucho conocimiento, pero nos falta obediencia nada más, ¿verdad? Casi lo más fácil, ¿no? Pablo expresó así su extrañeza.
conmoción y enfadado por la deserción de los Gálatas. Estaban huyendo. ¿Quién? Los judaizantes, aquellos maestros falsos que plagaron a las iglesias en Galacia. Mira, hermano, porque los maestros falsos les encanta meterse a las iglesias que ya están hechas como esta. Les gusta meterse para meter sus herejías, sus falsas doctrinas que son antibíblicas. Les gusta meterse en las iglesias como estas que ya están hechas, que tienen 18 años y llegan y mira, manita, vente para acá. Mira, hermano, vente. Mira, acá sí está bueno. No, acá sí tenemos la verdad. La verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. ¿Buscas tú la verdad? Es Jesucristo. ¿No lo has encontrado la verdad? Entonces no has encontrado a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. No necesitas lugares grandes, lujosos para encontrar la verdad. Tú necesitas a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Fascinó, encantados o embrujados o engañados por medio de halagos y promesas falsas, bonitas palabras, ¿eh? Hermana, te amo en Cristo, mira, conmigo yo te voy a enseñar la verdad. Oye, ya se levantó otra Cristo entonces. Encantados, engañados por medio de halagos y promesas falsas, eso a veces nos gusta. El término indica que los judaizantes recurrieron a la manipulación de las emociones. Presentado claramente, la palabra griega describe la colocación de avisos oficiales en lugares públicos. Crucificado. La crucifixión de Cristo fue un hecho histórico que ocurrió una sola vez y que tiene resultados continuos por toda la eternidad. El sacrificio y la muerte de Cristo suministran el pago eterno por los pecados de los creyentes y no creyentes. Y no necesita ser completamente por obras humanas en absoluto. Dios ya hizo la obra. Ya Dios hizo todo en la cruz del Calvario. Y no estoy hablando de que salvo siempre salvo. Estoy hablando que el Señor Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Solamente lo que pide Dios de nosotros es entrega total. Solamente es que tú hagas las cosas bien. Es que te entregues a Dios, hagas lo correcto, dejar el pecado, la maldad. Es lo único que Dios pide. Ya Dios hizo lo demás. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, aunque tengamos mucho conocimiento. O como seamos como los griegos, que andan aprendiendo aquí, aprendiendo allá, queriendo acaparar todo. Hermano, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la respuesta. En Jesucristo tenemos vida eterna. No en el hombre, no en la mujer sabia, sabio, no. Es en Jesucristo. Necesitas encontrar a Cristo. Jesucristo está donde están 2 o 3 congregados. Ahí está Jesucristo. Tienes que entender eso. Clamar a Dios donde están 2 o 3. Cuando iniciamos esto, iniciamos con nada más el hermano Juan, su esposa, y ahí empezaron a llegar los demás. Y después, hermano, empezaron a llegar más. Pero hemos entendido que aunque la iglesia sea pequeña, sea de 2 personas o 3, ahí está la presencia del Señor. No necesitamos multitudes. Y si Dios nos da el favor de que esta iglesia crezca, gloria al Señor, la gloria es para Cristo. Entonces vamos a adorar a un Dios vivo, hermano. Busca al Señor, entrégate al Señor, lee las Escrituras. En la Biblia ahí está. Amén, la verdad es Jesucristo. No busques otras cosas. Dale un fuerte aplauso al Señor, amigo. Vamos a leer, amén, Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11, son textos muy conocidos, pero son muy importantes. ¿Ya está ahí? Filipenses 2, del 6 al 11, dice la palabra de Dios de esta manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Ahí está, hermano, cómo vemos este punto, cómo vemos esta palabra. Él es el Todopoderoso, se despojó a sí mismo, no se aferró a lo que él tenía en el cielo, se bajó a la tierra, humildemente tomó un cuerpo de hombre, carne y hueso, Dios en carne, aquí en la tierra, lo hizo por ti, por mí. Él no dijo, yo soy Dios, yo por qué tengo que bajar abajo a contaminarme con el pecador, a contaminarme en la tierra. Él lo hizo con amor, hermano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón tenemos que arrodillarnos ante Él? Bueno, porque Él la merece. ¿Por qué tengo que confesar que Jesucristo es el Señor? Bueno, porque Él es el Todopoderoso y Él te compró en la cruz del Calvario a precio alto, a precio de sangre. Te compró a ti y a mí. Ahora somos de Él y para Él y por Él, para su gloria. Se imagina, hermano, Dios en carne en la tierra, no lo pudieron valorar. Siendo en forma de Dios, Pablo aquí afirma que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad, igual a Dios. La palabra griega que se traduce igual define cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, cantidad, cualidad, carácter y número. Cosa que aferrarse. Llegó a utilizarse para aludir a todo lo que es retenido, abrazado, valorado en gran manera. Aunque Cristo tenía todos los derechos y privilegios y honores de la deidad, de los cuales siempre fue digno, se despojó a sí mismo. Él se vació de sí mismo para convertirse en hombre. Fue un acto voluntario de renuncia y no implica que Él se quitará su divinidad o que intercambiara la deidad por la humanidad. Fue obediente hasta la muerte. Aún más allá de la persecución, Jesús, nuestro Dios, fue al extremo más bajo de la humillación al morir como un delincuente en obediencia al plan de Dios para Él. Morir en una cruz era para los malhechores, pero Él se hizo maldito por nosotros, porque escrito está en la ley de Moisés, dice, maldito el que muera en una cruz. Y Él se hizo maldito para romper con esa maldición que traíamos, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros merecíamos morir en una cruz crucificado, porque ahí morían los malhechores, pero Él amorosamente se entregó por nosotros. En nuestro lugar murió Él, y Él dio la vida por ti y por mí. ¿Por qué no le voy a adorar? ¿Por qué no voy a expresar con estos labios que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es mi Señor? Si Él lo merece, Dios lo exaltó, porque Él dio la vida por todo el mundo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Imagina, muerte de cruz de un malhechor, pero Él lo hizo por ti, por mí, por amor, porque Él siempre ha amado la humanidad, como Él lo ha explicado el Señor, nuestro Señor Jesucristo en otros textos. Dice, como cuando me glorié, dice, cuando se estaba haciendo la humanidad, lo que Él hizo el Señor, cuando estaba la tierra, el sol, la luna, las estrellas, dice, como cuando me gocé, cuando estábamos haciendo las cosas, el mundo. Entonces el Señor siempre ha existido, nuestro Señor Jesucristo. Él solamente bajó a un propósito, a una misión. Esa misión era y es, ¿verdad?, para dar la vida por todo el mundo, tanto como los que estamos aquí, tanto como los que están allá afuera, que necesitan de Cristo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Amén. Ya por último vamos a leer 1 Timoteo 2 del 5 al 6. 1 Timoteo 2 del 5 al 6. Amén, ya está ahí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios, no hay otro camino de salvación. Los que se van directamente al Padre están equivocados, porque solamente por Jesucristo hay salvación. No hay otro camino de salvación, por eso existe la necesidad de orar por los perdidos, por nuestros familiares, para que lleguen a conocer al único Dios verdadero. Mediador, esto se refiere a alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto o guerra o para ratificar un pacto. Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Jesucristo, hombre, Cristo, quien también fue hombre, solo el Dios y hombre perfecto, podían reunir al Creador y a la raza humana. En rescate, este término describe el resultado de la muerte sustitutiva de Cristo por los creyentes, a la cual Él se sometió por voluntad propia, y serán rescatados solo aquellos que creen en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Ahí está claro. Un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Quiere decir que solamente nuestro Señor Jesucristo puede tener, amén, para que pueda ese hombre conectarse con Dios a través de Jesucristo. No hay más, sino que solamente por Jesucristo. Y en rescate dice, por todos, incluyendo nosotros los que estamos aquí, un rescate. Quiere decir que Él dio la vida. Él pagó el precio, porque acuérdense que anteriormente Satanás tenía dominio sobre la tierra, pero vino el Señor Jesucristo y pagó el precio por los pecadores. Aunque algunos no saben de esto, los pecadores que están allá afuera, pero el Señor ya lo hizo, lo rescató. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Los que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. El Señor ya dio la bendición para todos. Ahora, los que acepten, esos son los que van a estar ahí en vida eterna, porque los rescató, así como nosotros, ¿verdad? Tenemos esa esperanza de vida eterna. Si perseveramos, si continuamos haciendo su voluntad, vamos a llegar hasta la meta. Den un fuerte aplauso al Señor, amigo. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de Dios. Hermano, yo creo que, amén, el Señor es claro. Si nosotros anhelamos que nuestro Dios sea nuestro Señor Jesucristo, la razón por la cual seguir adelante, la razón por la cual vivir, yo creo que estamos en lo correcto, estamos esforzándonos, o estamos tratando. No somos tal vez perfectos, no somos a esa estatura como el maestro, pero lo estamos intentando, estamos tratando de hacer su voluntad. Amén, gloria a Dios. En esta tarde, en esta mañana, tal vez le has fallado al Señor, tú dices, me alejé de Dios, pero hoy te quieres reconciliar con Jesucristo, hoy quieres hacer un voto con Dios. Si tú eres esa persona, no eres salvo, no te sientes salvo, salva. Si tú eres esa persona, levanta tu mano y alguien te va a ayudar para que te reconcilies con Jesucristo. Amén. Si usted es esa persona, levanta tu mano para que aceptes a